La Iglesia Cristiana Jesús el Cordero presenta El devocional con el pastor Hernán de la Osa. Nutriéndonos cada mañana con la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. Bienvenidos. Bienvenidos al devocional. Estimados oyentes, estamos una vez más aquí para conectarnos con el Señor y lo vamos a hacer como siempre, estudiando la Biblia y orando y estudiando la Biblia. Vamos a pedirle a nuestro Padre su cobertura. Recuerde que orar nunca está de más ni sobra. Padre Santo, te adoramos y te bendecimos. Gracias, Padre, por tus bondades que no las merecemos, pero tú nos las das. Pedimos de ti la cobertura para este día. La bendición tuya sea con nosotros. Tu bendición es la que enriquece y no añade tristeza. Amén. Bien, hoy vamos a hablar, ¿cuál será mi tema en el día de hoy? Hoy vamos a hablar de caídas y fracasos. Ese será el tema en el día de hoy. Miraremos un principio bíblico y luego tomaremos un personaje bíblico. Vamos a hablar de las caídas y los fracasos en el Evangelio. Mi texto base hoy está en Miqueas, capítulo 7, profeta Miqueas, capítulo 7, el versículo es el 8. Dice, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Este es el principio bíblico. Una palabra poderosa de alguien que está caído, mas no fracasado. Porque hay una diferencia entre estar caído y fracasar, o caer y fracasar. Son dos cosas muy distintas. Óigame lo que voy a decir hoy. Una caída o estar caído, ¿sí?, puede definirse como tropezar en el camino. Pero esa persona sigue aferrada a la fe, como este de aquí del versículo 8. Fíjate qué bonito, dice, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Está caído, pero no fracasado, porque todavía se está aferrando a la fe. Y quien se aferra a la fe, aunque haya caído, no está fracasado ni va a fracasar nunca. Por consiguiente, el fracaso en el Evangelio es de alguien, óigame bien, que ha abandonado la fe. Quien ha fracasado en el Evangelio es porque definitivamente abandona la fe. Fíjese muy bien, y se rinde totalmente. Así que esta palabra es maravillosa. Es una palabra poderosa del profeta Miqueas. Y vamos a tener mi primer punto en el capítulo 22 del doctor Lucas, el Evangelio. Vamos a ir al Evangelio del doctor Lucas en el capítulo 22 y estudiaremos y miraremos los ejemplos de una caída y de fracaso. Capítulo 22 del Evangelio del doctor Lucas, versículo 31 al 34. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y le dijo Simón, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Primer punto, la caída no es el final del camino. Vemos aquí que Pedro cayó.
Tuvo una caída. Y estamos hablando de Pedro, que fue un hombre que estuvo cerca de Jesús. ¿Le faltó fe y por eso cayó? No. El que cae no es que no tenga fe, ha caído por un descuido o una debilidad humana. Eso le pasó al apóstol Pedro. Pedro era de Dios, pero una debilidad humana le llevó a un tropiezo en el camino. Pero Pedro siguió aferrado de la fe. Y cuando alguien sigue aferrado a la fe, aunque haya caído, todavía hay algo importante. Es que hay un hilo conector entre el caído y el cielo. Y ese hilo conector se llama la gracia de Dios. Atienda lo que Dios le habla hoy. Porque en una caída el enemigo trabaja para que tú fracases, para que te rindas, para que dejes definitivamente la fe. Entonces el diablo trabaja tu vida. Segundo punto, porque no quiero alargarme mucho hoy. Segundo punto. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 21. Ahí vamos a estar. Juan, capítulo 21. Vamos a leer la Biblia. Versículo 3. Evangelio de Juan 21:3 dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y en aquella noche no pescaron nada. Segundo punto. El fracaso sucede cuando abandonamos totalmente la fe. Aquí vemos a Pedro que estuvo a punto de fracasar, pero no fracasó. Y vemos a Pedro porque ya había negado al Señor 3 veces. Y Pedro quiso volver a su antigua vida. El fracaso sucede cuando la persona se olvida del propósito que Dios tiene con ella. Grábelo. Pedro estaba a punto de olvidarse que el Señor tenía un propósito con él, un llamamiento para ser un gran líder en el Evangelio. Y cuando se quiso olvidar del propósito de Dios, estuvo a punto de fracasar. Pero hubo un elemento que no permitió que Pedro fracasara, sino que quedara entre los caídos. Ese elemento es la fe. Hay otro elemento más allá que yo se lo voy a decir ahora. Eso es importante. Pedro lo sostuvo para no fracasar la fe en Jesucristo. Y eso es lo que te puede sostener si tú has caído. Pero si sueltas la fe y te olvidas del propósito con el cual Dios te escogió y lo que tiene contigo, de seguro vas a fracasar y tu alma se va a perder. Así que atiende muy bien hoy la voz de Dios. Tercer punto. Juan capítulo 21, verso 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mi cordero. Volvió a decir la segunda vez, estoy en el versículo 16: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Verso 17. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Tercer punto. La restauración es para los que aman y siguen la fe en Cristo. El tercer elemento, segundo elemento que no permitió que Pedro fracasara fue el amor. Pedro negó al Señor. Pedro cayó, pero nunca dejó de creer.
Pedro negó al Señor, Pedro cayó, pero seguía amando al Señor. Y estos dos elementos no permitieron que Pedro fracasara, sino que quedara entre los caídos, pero que se levantaron. El Señor restauró a Pedro porque se mantuvo en la fe y amando al Señor a pesar de la caída. Damas y caballeros, esta es una palabra preciosa. Lo bueno que es Dios. Si has caído, pero tienes fe todavía en el Señor y le amas, te aseguro que te restaurará y te levantará. El Señor le recuerda a Pedro el propósito que tiene con él. Lo ha llamado, le reintegra lo que ya le había dado antes. Le dijo, yo te he llamado para que apacientes mis ovejas, para que me sirva, para que los pastorees, para que los busque. Y señoras y señores, Pedro se restauró. ¿Y en qué líder poderoso se convirtió el apóstol Pedro? Toma esta palabra para ti. Una cosa es la caída y otra cosa es el fracaso. Si esta palabra te bendice, dale like, compártela y comenta. Padre, te agradecemos por tu amor. Amén. Que Dios te bendiga.